Vamos a hablar entonces ahora del método de Ruffini. Los métodos en general que se han podido descubrir a lo largo de la historia, que son métodos que se pueden utilizar en secundaria, van destinados más que todo a poder factorizar polinomios de segundo grado, como se pudieron haber dado cuenta con el método de aspas o con la resolvente de segundo grado o con la completación de cuadrados. Si se utiliza, por ejemplo, las fórmulas generales de binomio de Newton, pues también tendríamos algunas fórmulas para poder factorizar polinomios de grado 3, de grado 4, de grado 5, pero polinomios muy particulares, tienen que cumplir con reglas muy específicas. Una de las reglas más poderosas que tenemos para polinomios de segundo grado es la resolvente de segundo grado. Pero a partir de grado 3, en general, hay un método que es Ruffini, que es un método que propone una alternativa a ver si se puede conseguir la raíz. No es que a ciencia cierta se puede conseguir. Igualmente es un método para un número restringido de polinomios o para unos tipos restringidos de polinomios, pero no existen métodos generales y tan poderosos como la resolvente de segundo grado. Se pudiesen utilizar métodos computacionales, desde luego, pero no es el caso en este momento. Entonces, ¿en qué consiste el método de Ruffini? Para poder conseguir un factor y poder intentar hacer la factorización, debemos conseguir una raíz, un numerito que evaluado en la x logre igualar a 0 la expresión. Entonces, el método consiste en escribir el polinomio completo y ordenado. Si falta alguno de los sumandos, para que me quede en orden 3, 2, 1, 0, exponente 0, debo agregarlo un 0 por x a lo que haga falta. Voy a extraer el número del literal que tiene el mayor exponente. En este caso es un 1. Lo voy a extraer sin signo. Y el último, que sería un 3. Y voy a calcular todos los divisores del primer número. En este caso solo es el 1. Y voy a considerar, si aquí me dieron 5 divisores, también los voy a considerar en negativo. Para el 3, los divisores sería el 1 y el 3. Nadie más lo divide, porque además es primo el 3. Entonces, los voy a considerar positivos y negativos también. Además, entre estos dos, voy a considerar todas las fracciones posibles que se puedan armar, teniendo como numerador los divisores del 3 y como denominador los divisores del 1. Es decir, en el numerador van los divisores del término independiente y en el denominador van los divisores del coeficiente que acompaña el literal con la mayor potencia. Es decir, que aquí pudiésemos tener 1 entre 1 o 1 entre menos 1. Es decir, pudiésemos tener 1 y menos 1. Pudiésemos tener 3 entre 1 y 3 entre menos 1. Es decir, que va 3 y menos 3. En este caso les estoy dando el algoritmo de cómo hacerlo, aunque si usted se da cuenta estamos repitiendo los mismos números. Pero no en todos los casos quedan los mismos números. Al final vamos a hacer un ejemplo de eso. La cuestión es que todos estos números son los candidatos a ser la raíz. Pero puede que los evaluemos todos y ninguno funcione. Eso es lo que debemos tener presente. Entonces, bueno, en general nos dio el 1 y el 1 menos 1, 3 y menos 3. Son los candidatos a ser raíz. Ahora, ¿en qué consiste Ruffini? Vamos nosotros a escribir todos los coeficientes en orden. Por eso el polinomio debe estar completo y ordenado. Escribiríamos menos 1, 6 positivo, menos 8 y menos 3. Usualmente se pone un par de líneas rectangulares de esta manera. Y en esta zona vamos a escribir la posible raíz. En este caso, por ejemplo, 1, que era uno de todos esos números. El algoritmo es bajar el menos 1, lo bajamos hasta acá. El primer elemento lo bajo. Y multiplico menos 1 por 1. Menos 1 por 1, menos 1. Y ahora lo sumo con el que está arriba. Menos 1 más 6, 5. Luego 5 por 1 sería 5. Y 5 más 8, menos 3. Menos 3 por 1
menos 3. Y menos 3 más menos 3, menos 6. Para poder que el número que consideramos como raíz funcione, el último número debe ser 0. Es decir, en este caso no funcionó porque nos dio otro número diferente. Así que ya evaluamos el 1, ahora procedemos con otro número. Vamos a poner, por ejemplo, el 3. Y empezamos, bajamos el menos 1, menos 1 por 3, menos 3, menos 3 más 6, 3, 3 por 3, 9, 9 menos 8, 1, 1 por 3, 3 y 3 menos 3, 0. En este caso funcionó. La raíz es 3. Si la raíz es 3, el factor es x menos 3. Recuerda que siempre el factor va a ser x menos la raíz, en este caso 3. Si hubiese sido menos 3, era x más 3, porque sería x menos menos 3. ¿Cómo se factoriza? Este polinomio que está acá arriba se va a factorizar de la siguiente manera. Voy a agarrar el factor x menos 3. Este es el primero, x menos 3. Y luego este va a multiplicar a otro factor. Ese lo voy a sacar de acá. Acá quedó el cociente, acá quedó el residuo, por ejemplo, de dividir entre este factor. Pero no nos vamos a ir por ese camino. Este que está acá lo vamos a escribir así. 1, el signo es más, luego 3x, empezamos a componer o a construir el polinomio. Más, porque tiene signo más, y menos 1x al cuadrado, que sería el que va. Va término independiente, potencia 1, potencia 2, hasta donde den los números. Y ese es el que va acá, menos x al cuadrado más 3x más 1. Ya empezamos a factorizarlo. El polinomio de la izquierda es exactamente el polinomio de la derecha. Y este que está acá, por ejemplo, nos quedó de grado 2. Pudiésemos aplicar nuevamente Ruffini, volvemos a ver cuáles son los divisores, podemos aplicar aspas si es posible, podemos aplicar resolvente a segundo grado o podemos aplicar completación de cuadrados, dependiendo del polinomio que me quede, pues yo vuelvo a intentar factorizarlo. Bien, ya esta parte queda pendiente por ustedes porque ya se supone que saben hacerlo. A la final, un polinomio de grado 3, pues pudiese a lo sumo con 3 factores, por ejemplo, x menos 3, x menos a y por x menos b. Si no tuviese raíces en los reales, sino en los complejos, por ejemplo, que este de acá tenga raíces en los complejos y no en los reales, pues quedaría hasta acá. Pero si este de acá tiene raíces en los reales, hay que factorizarlo. ¿Cómo sabemos si tiene raíces en los reales? Recordemos el discriminante, que sería b cuadrado, 9, menos 4 veces el primero, que sería menos 1, por el último, que sería 1. Menos por menos más, 4 por 1, 4, por 1, 4, más 9, 13. Mayor o igual que 0, por lo tanto, este polinomio de acá tiene factorización en R. Habría que conseguir esas raíces. Esto sería la aplicación de Ruffini. Consiste en eso que les estoy mencionando. Por ejemplo, si el polinomio que nos dan tuviese acá un 8. Un 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para proponer las posibles raíces para tener ese proceso de factorización? Bueno, divisores del 8. ¿Quiénes son los divisores del 8? El 1, positivo y negativo. Ahora, otro divisor, el 2, lo escribo positivo y negativo. Otro divisor, el 4, que bueno, sería 4 y menos 4. Otro divisor, el 8. 8 y menos 8. Voy con el 3. Divisores del 3. El 1 lo voy a escribir positivo y negativo. Y el 3, positivo y negativo. Y ahora debo construir las divisiones, que sería 1 entre todos los que están acá. Es decir, 1 entre 1 sería 1, pero 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 8. Positivos y negativos. 1 entre 4 menos 1 entre 8.
Ese es con el 1, pero con el 3 también. Es decir, que agregamos 3 entre 1, que sería 3, 3 entre 2, 3 entre 4 y 3 entre 8. Positivos y negativos. Todos estos números, el 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, 8 menos 8, 1 menos 1, 3 menos 3, un medio, un cuarto, un octavo, 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos y los respectivos negativos, son los candidatos a poder ser la raíz. Esto no implica que uno de ellos sea la raíz, pero así es el método. Entonces hay que escribir y hacer todo el proceso y empezar a experimentar con cada número a ver cuál da 0. Y si uno de ellos da 0, entonces voy a poder hacer un paso más en la factorización. Esto me va a permitir a mí poder bajarle el grado al otro polinomio. Por ejemplo, si este es de grado 3 y yo consigo que la raíz es 3 medios, por ejemplo, entonces ya me va a quedar x menos 3 medio por un polinomio de grado 2, que lo voy a poder factorizar con nuevamente Ruffini o cualquier otro método de los que ya hemos visto, incluso resolvente de segundo grado. Antes de hablar de Horner, vamos a precisar unos ciertos detalles. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un polinomio, digamos x al cuadrado más 4x más 4, y resulta que este polinomio nos los dan dentro de una función racional, es decir, que aquí va a tener un x más 2 en la parte de abajo. Nosotros podemos decir que x más 2 es un factor del de arriba. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque si nosotros factorizamos la parte de arriba, me va a quedar x más 2 por x más 2. Si hacen con aspas o con el método que quieran. Y en la parte de abajo me va a quedar x más 2. Y usualmente ya nosotros, descartando el valor cuando la x vale menos 2, cancelamos estos dos y me queda x más 2. Es decir, que la división fue exacta. Se hace una división y dio un término exacto. Por lo tanto, este que está acá abajo es un factor del de arriba. Esto es importante en muchos casos y digamos que la factorización permite poder plantear ejercicios de este tipo. Eso pasa con Horner. Si nosotros tenemos un polinomio que sea de un grado un poco alto, por ejemplo, podemos tener x a la 6 más 2x a la 4 menos x más 1. Este es un polinomio que no lo vamos a presentar ahorita como una fracción racional, ojo, sino que vamos a considerar un posible factor, por ejemplo, de grado 2, que pudiese ser factor del mismo polinomio más grande, o del que estamos planteando como x a la 6. El primer paso siempre va a ser completar y ordenar, es decir, aquí sería x a la 6 más 0x a la 5 más 2x a la 4 menos 0x a la 3 o más, como quieran, el 0 pues no va a importar, 0x a la 2 menos x, que sí está, más 1. Vamos a suponer que en la pregunta le dicen que verifique, por ejemplo, que x cuadrado más 4x más 5 es o no un factor del polinomio original, de este que está acá. Si es un factor, quiere decir que en la factorización del polinomio original debe aparecer este factor. Recordemos que este factor que está escrito aquí ya lo estudiamos en video pasado y es un factor irreductible porque tiene las raíces en los números complejos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, vamos a intentar deducir si la división es exacta. Porque si la división es exacta, se puede factorizar de esa manera. Es decir, como el ejemplo iniciador del tema. Si nosotros dividimos entre ese polinomio, la división va a ser exacta, por lo tanto es un factor del de arriba. ¿Cómo se hace? Bueno, al igual que en Ruffini, vamos a marcar una línea vertical y dos horizontales. En la línea de arriba vamos a escribir los coeficientes de todo el polinomio completo y ordenado.
1, 0, 2, 0, 0, menos 1 y 1. Y en esta parte, en la vertical, el primer coeficiente lo vamos a escribir como esté, positivo o negativo, 1. Pero los siguientes los vamos a escribir en el mismo orden, completo y ordenado, pero cambiándoles el signo. Por ejemplo, el 4 positivo a menos 4 y el 5 positivo a menos 5. Y empezamos el siguiente proceso. Columna 1. 1 entre 1, eso me da 1. Y luego empiezo 1 por menos 4, menos 4. Y lo escribo en la primera fila después de la columna que estoy empleando. Y 1 por menos 5, menos 5. Tenemos los dos primeros. Terminamos el proceso. Ahora vamos a sumar la columna 2. Menos 5, menos 4 más 0, menos 4. Menos 4 entre 1, menos 4. Y vuelvo a multiplicar. Menos 4 por menos 4 sería 16 positivo. Y menos 4 por menos 5 serían 20 positivo. Observen que los estoy escribiendo en la columna que sigue en la misma fila. Terminamos el proceso. Ahora vamos a sumar la columna 3. 16 más 2, 18. Menos 5 serían 13. 13 entre 1 serían 13. Y volvemos. 13 por menos 4 sería menos, y calculamos 13 por 4, por ejemplo, sería 4 por 3, 12, llevo una, 52. Serían menos 52. Y 13 por menos 5 serían menos, y calcularíamos entonces 13 por 5. 5 por 3, 15. Llevo una. 5 por 1, 5 y 1, 6. 65. 65. Terminamos el proceso, volvemos a sumar. 50, menos 50 más 20 me daría menos 32. 32 entre 1 sería menos 32. Y seguimos. Menos 32 por menos 4 me daría positivo, más 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 128. Y luego menos por menos más, 32 por 5, 5 por 2, 10, llevo una, 5 por 3, 15 y una 16, 160. Y ahora sumamos la columna que sigue, que sería 128 más 65. Sería 8 más 5 serían 13. Llevo una, 2 más 6 es 8 y una 9. Y 1 más 0, 1. 193 negativo. Dividimos 193 entre 1 y me queda menos 193. Y continuamos. Menos 193 por menos 4, volvemos a un número positivo. Sería 4 por 3, 12, llevo una. 4 por 9, 36 y una 37, llevo 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. 772. Si hay algún error en las cuentas que estamos sacando, recordemos que lo estoy haciendo literalmente en vivo, así que usted corrige las cuentas que se saquen mal. Menos 193 por menos 5 sería menos por menos más. Y observe que ya estamos debajo de la última columna. Sería 5 por 3, 15, llevo una. 5 por 9, 45 y una 46, llevo 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. Cuando el proceso es tal que el último número toca la columna, usualmente marcamos la división que ya existe, porque para el proceso. Ahora simplemente vamos a sumar estos números. Sería 2 más 0, 2 menos 1, 1. 7 más 6, 13. Llevo una. 8, 9, 931. Y el último que sería 966. Este de acá es el resto de la división. Para que la división sea exacta, el resto tiene que dar 0, pero no dio 0. Por lo tanto, este polinomio no es un factor de este otro polinomio. No se podría factorizar utilizando ese factor que nos dieron. Vamos a ver un ejemplo en el que sí es posible esto. Y ese ejemplo va a ser el siguiente. Nos vamos a quedar con el mismo factor que ya habíamos planteado, es decir, x² más 4x más 5.
Y vamos a plantear un polinomio que en efecto sea divisible por s. Por ejemplo, x a la 3 más 5x a la 2 más 9x más 5. Y queremos saber si lo podemos factorizar utilizando un factor particular que es x cuadrado más 4x más 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya está completo y ordenado, así que disponemos de nuestra recta vertical y de las dos horizontales y procedemos aquí. Vamos a escribir los coeficientes que corresponden, es decir, 1, 5, 9 y 5. 1, 5, 9 y 5. Y en la parte vertical vamos a escribir 1, menos 4, menos 5. Y vamos a empezar a hacer el proceso. 1 entre 1, 1. 1 por menos 4, menos 4. 1 por menos 5, menos 5. 5 menos 4, 1. 1 entre 1, 1. 1 por menos 4, menos 4. Y 1 por menos 5, menos 5. Observemos que aquí llegamos al tope, así que en este punto no seguimos haciendo el proceso, sino que marcamos acá la diferencia y simplemente sumamos. 9 menos 5 menos 4 es 0. Y 5 menos 5 es 0. La última parte dio 0. El residuo es 0. La división es exacta. Y en esta otra parte nos dio 1, 1. Recordemos que esto significa el cociente, que es el polinomio 1 más un x. X más 1. Eso quiere decir que este polinomio, nuestro polinomio original, tiene una factorización, que es el cociente x más 1 multiplicado por el factor que me pidieron evaluar, que sería x cuadrado más 4x más 5. Estos dos términos son irreductibles porque recordemos que este no tiene raíces en los números reales, así que quedaría hasta allí. Bien, con esto llegamos entonces al final del repaso del tema del lunes.